Buenas noches, tengan cada uno de ustedes, profesor Medina, compañeros. Somos el grupo número 2, compuesto por Guillermo Ruiz, Michelle Ruiz y Juan Olvera. Vamos a explicar un poco el uso de las plataformas legales de búsqueda Westlaw Edge y Lexis Plus. Aquí tenemos primeramente Westlaw Edge. Esta es la página de inicio. Para empezar a hacer la búsqueda, ¿verdad? Nosotros seleccionamos aquí la jurisdicción, en este caso la Florida, le damos salvar y en esta barra anotamos lo que es el tema que queremos investigar. Y tenemos Battery and Assault, ¿verdad? Podemos escoger aquí el tipo de búsqueda, podemos escoger estatutos o reglas de la Corte, regulaciones y recursos secundarios. Si seleccionamos esta, ¿verdad? Podemos verificar este estatuto que nos habla en cuanto a este tipo de situación o este tema. El Estatuto de la Florida número 784.083. Entonces aquí empieza a dar pues la información pertinente con respecto a ese punto en particular. Continuando, ¿verdad? Siempre tenemos la opción, ¿verdad? Si vamos para atrás, de escoger el tipo de búsqueda. Ahora vamos a buscar en recursos secundarios. Siempre volvemos a anotar, ¿verdad? Lo que es el tipo de tema que andamos buscando. Entonces le damos fuentes secundarias. Aquí nos aparecen algunas, ¿verdad? Podemos escoger este primero. Y encontramos, ¿verdad? Eh, la explicación que se da con respecto a este tipo de ofensa, este tipo de crimen, ¿verdad? Aquí tenemos este recurso de enseñanza que viene a ser una fuente secundaria, Jurisprudencia de la Florida, segunda edición, que habla con respecto a este tema en particular. Volviendo atrás, ¿verdad? Y ya para verificar lo que es una fuente primaria, vamos a escribir, ¿verdad? De nuevo el tema que andamos buscando. Vamos a escoger aquí casos. Vamos a escoger este New Amsterdam versus Utility Battery. Y si miramos, ¿verdad? Al escoger lo que es la fuente primaria, aquí aparece quién es la autoridad primaria, la Suprema Corte de la Florida, División A. Aparecen las partes y aquí pues el detalle de todo lo que es el caso, ¿verdad? Sinopsis, resultados, elementos. Aplicando ese mismo criterio de búsqueda, vamos a la plataforma Lexis Plus, ¿verdad? Aquí seleccionamos eh, la jurisdicción, la Florida, aquí el tipo de contenido, ¿verdad? Si escogemos eh, lo que es casos, ¿verdad? Vamos a escoger el tema aquí. eh, para poder buscar esto. Aquí ya nos empieza a dar las diferentes opciones, ¿verdad? Casos, ustedes pueden ver aquí en la parte izquierda, tenemos este caso, Webpaint, Insco versus Taylor. Al buscarlo nos damos cuenta que aquí aparece, ¿verdad? La fuente, la Suprema Corte de Apelaciones, para aquí nos dice de Maryland, ¿verdad? En este caso, si buscamos de, de la Florida, nos permite tener una fuente primaria del estado de la Florida. Vamos a buscar, ¿verdad? Aquí, nuevamente, para ser más específicos de nuevo. Ya tenemos ahí seleccionado lo que es la jurisdicción de la Florida. Y aquí, miren, encontramos este, ¿verdad? McDonald versus Ford. Y aparece la autoridad primaria,
la Corte de Apelación de la Florida, segundo distrito, la fecha del caso, ¿verdad? La citación y aquí está pues las partes. Y así queremos buscar lo que es una fuente secundaria. Seleccionamos ahí la opción fuente secundaria y nos despliega lo que es las posibles fuentes secundarias, ¿verdad? Seleccionando esta, encontramos aquí, ¿verdad? Este manual que dice Defensa Criminal de la Florida, Trial Manual, y este es el estatuto al que hace referencia. Entonces, de esa forma nosotros podemos investigar tanto en Westlaw, Edge, como en Lexis Plus, lo que son las autoridades primarias y las fuentes secundarias, estatutos en nuestra búsqueda de casos legales. Gracias y pues le damos el tiempo a Michelle, que es la siguiente persona a presentar. Buenas noches, muchas gracias, Guillermo. Yo les voy a compartir cómo guardar la información de la historia, del historial de la búsqueda realizada en Westlaw. En la plataforma de Westlaw debemos darle clic acá donde dice History, Historia. Le damos clic y entonces vemos acá donde dice ver todo el historial. Acá podemos ver toda la historia de la búsqueda que hemos realizado con la fecha, la hora. Esto es muy importante para poder documentar las horas que se podrán cobrar. Cada caso y cada búsqueda se puede ver acá. Entonces le damos clic donde dice print. Acá podemos escoger cuál o cuántos historial es que queremos salvar. En este caso vamos a salvar los primeros 50 y le damos print. Cuando ya me aparecen acá el historial que queremos, le debemos salvar como PDF, que es el formato correcto para poder salvarlo. Luego le ponemos el nombre como lo queremos salvar. Y escogemos el archivo en el cual queremos guardarlo. Y ya tendríamos guardado nuestro historial de búsqueda de Westlaw. Por otra parte, para guardar el historial en la plataforma de Lexis, debemos ir acá arriba donde dice historia. En la parte arriba, aquí está. Le damos clic en ver todo el historial. Y acá nos aparece también el caso que buscamos, la fecha y la hora que lo buscamos. Luego le damos clic acá en este cuadrito, el cual nos permite salvar el historial en formato de PDF. Cuando acá estamos, le damos clic acá en print, salvamos, reitero, como PDF. Y de igual manera le ponemos el nombre, escogemos el archivo
En este caso vamos a guardarlo acá en este archivo. Vamos a guardarlo en el desktop y lo guardamos. Y ya tendríamos nuestro historial de búsqueda en la plataforma de Lexis Huerta. Muchísimas gracias por su atención y le doy el pase a nuestro compañero Juan Gabriel Olivera. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Michelle. Mi nombre es Juan Gabriel Olvera y yo les voy a hablar de un tutorial de cómo descargar y guardar certificados en Lexos and Westla. Vamos a empezar hablando de Westla. Para esto, por supuesto, necesitamos completar todos los entrenamientos en el Lexos and Westla. Después de que los hemos completado, podemos ir a esta página que se llama Paralegal Training Resources, en el cual nos indica todos los entrenamientos que necesitamos hacer. Nos dan dos opciones, la primera para paralegal y la otra para profesionales. Vamos a ir a estudiantes. Le damos clic en Take Me There. Y aquí vemos todos lo que debimos de haber hecho, los entrenamientos al cual tuvimos acceso y entrenamiento. Y cómo lo realizamos, podemos tener acceso al certificado. Por ejemplo, aquí que dice Fundamentos Westlaw and Classic Paralegals, le damos doble clic y como yo lo completé, el entrenamiento, ya tengo acceso a bajarlo y verlo. Como se puede ver, aquí ya lo tengo y lo puedo ver con mi nombre y el completo de esta situación. Aquí solamente me permitiría ir a la página para imprimirlo, el cual es la pequeña maquinita. Y aquí en vez de imprimirlo, yo lo voy a mandar, lo voy a pegar el documento en que se dice Save as a PDF, que sería el modo de que lo guardaría. Y solamente le daría guardar. Y ya me lo guardaría en el lugar que yo quisiera de la computadora, que aquí yo lo puse en mi escritorio y le abrí un nuevo folder. Y le daría salvado y perfecto, todo listo. Por otro lado, podemos ir a Lexos. Un punto importante que este entrenamiento sería en Lexos Nexus University. Entonces aquí nos iríamos al producto training, el cual nos da acceso a la situación de paralegal. Aquí iríamos a la situación de paralegal student, estudiante de paralegal, le haremos doble clic y aquí ya nos diría el entrenamiento que debimos de haber tomado. Como ven aquí vemos los videos. Aquí le damos doble clic para ver los videos. Después de terminar el entrenamiento, ya tenemos acceso a los certificados. El entrenamiento que yo hice, que yo vi, ahora lo puedo ver. Doble clic en certificado, ya ahora ya lo puedo abrir. Y aquí está mi certificado en el cual se establece que yo completé el entrenamiento con mi nombre. Para guardarlo, igual me iría a la maquinita de printear, pero en vez de printear yo lo voy a guardar como PDF o PDF. Le doy guardar y otra vez me lo pondría en el lugar que yo elegiría de la computadora, en el cual en este caso sería mi escritorio, en un nuevo folder. Le doy guardar y ya lo puedo encontrar. Y hasta aquí sería nuestro tutorial. Muchas gracias por todo.
y muy amable.